Cordial saludo, apreciado tutor, compañeros. Mi nombre es Viviana Duque. El día de hoy vamos a hablar de las teorías que sustentan la enseñanza de lenguas extranjeras, que es mi disciplina de estudio. Primero hablaremos de cómo estamos en el aprendizaje de inglés en el país. En el último informe nacional de resultados 2016-2017 para las pruebas Saber Pro, publicado en junio del 2018 para el área de inglés, indica lo siguiente. El inglés encontramos que el 19% de los estudiantes no alcanzaron el menor nivel, según el marco común europeo, menos A1. El 30% se ubica en el nivel A1, el 25% en el nivel A2, el 18% en el B1, que es el que propone y debe estar, según el Ministerio de Educación, la mayoría de estudiantes, y solamente el 7% superó los anteriores niveles y alcanzó el nivel B+, indicando que tenemos un muy bajo aprendizaje del idioma inglés y no se está cumpliendo con el objetivo. Bueno, pasando a la explicación de las teorías que sustentan, explicaré cuatro teorías que son las más usadas y aplicadas. El enfoque natural. La profesora Tracy Terrell y Stephen Krashen son los precursores. En 1983 publicaron su libro con los conocimientos e investigaciones que realizaron al respecto. Está entre las diferentes hipótesis, hay cinco hipótesis que plantearon que son la adquisición y el aprendizaje, el orden natural, la automonitorización, el input, el filtro efectivo. Está el enfoque directo, los precursores Maximilian Berlitz, Saucer, Basedow, Wall-Schmidt, Otto Gersper. Fue introducido en Alemania y Francia a inicios del siglo XX. Este método, también conocido como natural, consiste en la enseñanza de la lengua de destino de forma que los estudiantes no usen la lengua materna, llevándolos a pensar y comunicarse únicamente en la lengua de estudio. Bueno, características, por ejemplo, el vocabulario es enseñado por medio de gestos, objetos, imágenes. La gramática es enseñada por medio inductivo, enfocado en el aprendizaje oral. Las actividades se realizan por medio de preguntas que hace el docente al estudiante y los estudiantes entre ellos mismos. Está el enfoque audiolingüístico. Precursores está Bruce Frederick Skinner y Leonard Bloomfield. Este método nace en los Estados Unidos entre los años 40 y 50 con la Segunda Guerra Mundial por la necesidad de los soldados de comunicarse para ir y también para ir a la vanguardia de los avances científicos. Está basado en la filosofía conductista, al igual que el método directo, se enfoca en la producción oral y el uso de la lengua de destino. Para Richards y Roger, 1986, este método implica tres conceptos psicológicos: el estímulo, la respuesta y el refuerzo. Está el enfoque, por último, el enfoque cognitivo. Los precursores son Ronald Lancaster, George Lakoff y Leonard Telme. Según en este método, hay una estrecha relación, pues las características son que hay una estrecha relación entre el lenguaje y los ámbitos cognitivos del ser humano, como el psicológico, cultural y social. Los métodos de conceptualizar vistos en el lenguaje dependen de las experiencias físicas para consigo mismo como para el medio que lo rodea. Las unidades lingüísticas se manifiestan en el lenguaje convirtiéndose en estructuras conceptuales, conexiones cognitivas y proyecciones mentales. La gramática está estimulada por estimaciones semánticas, la división lingüística de conceptos como la morfología, léxico, sintaxis. Bueno, la comparación entre las teorías que se sustentan la enseñanza entre estos métodos son, por ejemplo, en el enfoque natural, lo importante es la audición, la lectura y la conversación espontánea. Se propone el uso de la lengua de destino en situaciones comunicativas sin recurrir a la lengua materna. La gramática no es importante. No es- En el enfoque directo, la gramática es inductiva, no hay mucho margen de error. Se critica por su carencia de bases teóricas y metodológicas de difícil aplicación en grupos grandes. Para el enfoque audiolingüístico está basado en la psicología también conductista. Sus actividades consisten en la repetición, se critica por su monotonía y poca efectividad a la hora de resultados, no tiene muy en cuenta la escritura.
Y en el enfoque cognitivo no es muy objetivo, tiene diversos planteamientos, demasiada multiplicación de teorías y es introspectivo, sugiriendo varios procesos no observables. En cuanto al planteamiento que se realiza para estas actividades, ¿qué teoría se identifica más? Sería en este caso para mí el enfoque cognitivo, porque tiene características de epistemológicas, como por ejemplo propias del conocimiento científico, como que tiene en cuenta los diferentes disciplinas o aspectos del ser humano, como la neurolingüística, la psicolingüística, la antropolingüística, que facilitan la función del lenguaje, la formación de la teoría cognitivista que influyó mucho cuando se desarrolló en diferentes investigaciones de otras ciencias. Se buscó observar las habilidades y conductas del individuo para así hacer énfasis en lo que se adapta a su modo de aprender. Y pues en cuanto a los representantes, por ejemplo, Ausubel, en su modelo de enseñanza por exposición promovió el aprendizaje significativo en vez del aprendizaje por memoria. Brunner propuso el aprendizaje por descubrimiento, crea una psicología cultural y la fórmula en 9 postulados que podemos ver. Jean Piaget realizó varios estudios sobre la psicología infantil basado en el desarrollo de sus propios hijos, creando una teoría de la inteligencia sensoriomotriz y escribió varios libros como El lenguaje y el pensamiento en el niño, La introducción a la epistemología genética en 1950, entre muchos otros. Entonces, ya para concluir, eh, este método es el que más se ajusta. Claro que pues no, ningún método de los que se menciona acá maneja con efectividad las 4 destrezas lingüísticas del inglés, speaking, reading, listening, em, porque pues falta, digamos, como la parte, digamos, de aplicarlo correctamente. El aprendizaje y el proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser eh, más que teórico, tiene que ser también combinado con la práctica, como indica Freeman en 1989, que aunque la formación de docentes de lenguas extranjeras ha estado relacionada de manera estrecha con muchas disciplinas, siendo la mayor influencia las pertenecientes a la lingüística aplicada, esto ocasiona que los formadores de profesores utilicen su razonamiento, su intuición, su sentido de lógica y algunas suposiciones a la hora de enseñar e implementar programas de formación. Entonces nos falta mucho mejorar esa parte para la enseñanza en nuestro país, pero pues por el momento el que está más enfocado y más completo para la enseñanza del idioma en inglés es el enfoque cognitivo propio de las características del conocimiento científico, como por ejemplo lo son el, lo que es, por ejemplo, la objetividad, tiene fundamento, es metódico y, y pues es explicativo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.